2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto y coma. El que no se escondió se en broma. Hola, buenas tardes a todos. Entré a la secundaria con la idea de seguir medicina. Mi mamá quería que sea doctor. Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Año 1972. Hace 46 años. Yo tenía 13. Mi edad, hagan cuentas. El uniforme, saco azul. Pantalón gris. Camisa blanca o celeste. Corbata azul. El pelo corto, bien corto. 2 dedos por encima de la nuca. Era una época muy rígida, muy autoritaria. Enfrentarse a un profesor era una tarea difícil. Matemática para muchos es aburrida. Para mí, en cambio, eso de resolver, entender los problemas, siempre me resultó un juego. A veces, con mis amigos, estudiábamos o los ayudaba en algo, en matemática, y trataba por distintos caminos llegar al mismo resultado y de esa manera descubrir la verdadera magia de las matemáticas. Porque la matemática tiene una lógica, pero la lógica del profesor de segundo año de matemática, yo nunca la entendí. Y esa historia se las voy a contar. Yo era uno de los 30 alumnos de la clase. Sí, uno, pero qué importante ser uno mismo. Era un poco tímido, como ahora, pero era la única materia que me sentía seguro. Me acuerdo ese día, yo estaba sentado en el aula, entró el profesor, serio como siempre, pero se dirigió esa vez hacia el último asiento. Se dirigió, se sentó, se cruzó las piernas, agarró el libro y dijo: Greysoris pasa al frente. Yo me levanté, creo que fue al azar. Me dirigí al pizarrón, él me dictó el enunciado de un problema, me dictó los datos, yo copié los datos en el pizarrón. Resolví el problema delante de todo la clase. Pero cuando terminé me dijo: está mal. Yo podía haberme equivocado, pero lo revisé una y otra vez. Y estaba bien, yo estaba seguro que estaba bien. Así pasaron 45 minutos, 2.700 segundos, hasta que sonó el timbre. En ese momento, los 29 alumnos restantes se retiraron al recreo. Yo me quedé en el aula. Me dirigí al profesor y le pregunté: profesor, ¿cuál es el error? Él sacó sus hojas y me dijo: este es el resultado correcto. Yo ahí vi que había un dato que era diferente. Obvio, si había un dato que era diferente, el resultado iba a ser diferente. Se lo expliqué, pero él no quiso entenderlo. Me miró, dudó y se fue rápido diciendo: no sé, tiene un 1. Y ese 1 me lo dejó en el boletín. Primer bimestre de segundo año de matemática. A mí me dolió, me molestó, sentí bronca. Lo que me molestó más no era el 1, sino la injusticia. Era injusto y tal vez fue la primera injusticia que viví con esos 13 años en carne propia. Bueno, yo esta historia no se la conté a mis padres. No se la conté porque decidí que tenía que resolverlo solo. Y podía haber reaccionado de diferentes maneras. Fobia hacia las matemáticas, miedo, temores, no ir a clase, tirarme a chanta. Sin embargo, tuve una actitud desafiante. Resolví que mi reacción debía ser ese desafío. ¿Y cómo? Me entrené para cada examen como si fuese la final de un torneo de fútbol. A las pocas clases volvió a entrar el profesor al aula,
pero esta vez se dirigió hacia su escritorio, se sentó en su silla y dijo: alumnos, tengo que confeccionar una lista con quienes van a participar de las Olimpiadas de Matemática. A mí se me iluminó la cara. Tenía unas ganas de participar que no podía más. Y entonces él dijo: yo voy a sugerir quiénes pueden ir a las Olimpiadas. Y mencionó a media división. A mí no. Pero después hizo una pregunta y dijo: ¿alguien más se siente capacitado de participar de las Olimpiadas de Matemática? Y yo, con esa timidez que tenía adentro, pero con esas ganas y ese desafío interno, pude levantar la mano. La levanté alto y dije fuerte: ¡yo, profesor! Él me miró a los ojos y me dijo: usted no. Este profesor evidentemente tenía un problema. Yo no sé cuál era su problema, pero yo no tenía por qué resolverlo. Finalmente terminó el año y yo aprobé la materia, pero lo interesante de esta historia no fue haber aprobado, sino lo que despertó en mí. Si analizamos la fórmula, hecho más interpretación más reacción igual realidad, hecho más interpretación más reacción igual realidad, el hecho, en este caso, fue el 1 que me puso el profesor. La interpretación fue la injusticia. La reacción mía fue esa actitud desafiante. Y la realidad es lo que generó en mí. Fue el resultado de estos 3 términos. ¿Y cuál fue esa realidad? Al año siguiente tenía que elegir mi especialidad para cursar tercero, cuarto y quinto. Y elegí físico-matemático. Chao medicina. Luego ingeniería, terminé ingeniería industrial y me dediqué directamente hacia los números. Me incliné hacia los números. Y se creó también en mí esas ganas de enseñar y de transmitir a quien pudiera todo, con una actitud totalmente opuesta a la de este profesor, con toda la magia y todo el juego de las matemáticas. Y tuve la oportunidad de enseñarle a mis amigos, a mis compañeros, a mis vecinos, a todo el barrio. Después a mi novia, después a mis hijos, a sus compañeros, a dar clases de apoyo en fundaciones, a armar clases de jugando a las matemáticas para una ONG, y siempre con una premisa, la premisa de motivar e incentivar hacia las matemáticas y que todos lo tomen con ese gusto y con esa magia. Todos estos números son partes de esta historia. Cada uno tiene su historia. Los hechos de la vida pueden impactar en cada uno de diferentes maneras. Cada uno puede reaccionar e interpretarlos a su forma, y cada uno de esa manera construye su propia realidad. Ese profesor, fue una piedra en mi camino, en la cual yo me pude parar y poder ver realmente cuál era mi vocación. ¿Quién no tuvo piedras en el camino? ¿Quién no tiene piedras en el camino? Pero hay diferentes tipos de piedras. Hay piedras que son obstáculos. Hay piedras que las ponemos nosotros mismos delante y nos cuesta esquivarlas. Hay otras piedras que se deshacen como polvo y que no vale la pena invertir tiempo en ellas. Hay piedras para honrar. Hay piedras para construir. Y hasta hay piedras para pedir deseos, como en el cótel, en el muro de los lamentos. Lo importante no son las piedras, sino lo que nosotros hacemos con ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piedra libre para mí, piedra libre para todos.